Hermanos y hermanas, buenas noches, bienvenidos a esta reunión donde estaremos estudiando la palabra del Señor sobre aspectos que tienen que ver con la evangelización y la conversión de nuevas personas para el reino de nuestro Dios. Y como distrito y como iglesias nos estamos preparando precisamente para que esa labor y esa misión que tenemos, esa gran comisión, no se pierda, sino estarla alimentando, preparándonos y haciendo conciencia de que todo seguidor de Cristo tiene el potencial de evangelizar y de compartir el evangelio. No se necesitan grandes estudios, grandes palabras para transmitir el amor de Dios. El lenguaje del corazón, la sencillez de la palabra es la que va a alcanzar al corazón. La palabra del Señor es la que convence y la que convierte el alma, como dice el salmista. Te pido que inclinemos nuestro rostro y pidamos sabiduría para esta reunión. Señor, te alabamos y te glorificamos. No nos cansaremos de recordar el gran amor que le tienes a la humanidad. Tu palabra en el Antiguo Testamento habla precisamente también de tu amor, pero también de tu deseo de que nadie se pierda. Señor, tus profetas fueron testigos de ese deseo tuyo. Y hoy nosotros, a través de tu Espíritu Santo, podemos sentir también que hay una urgencia, el cielo tiene prisa, que los días son malos, pero que los días en ti son buenos. Hay buenas noticias de redención y de salvación. Que en esta noche hables a nuestro corazón y nos sigas capacitando para el extendimiento de tu reino. Lo pido en el nombre de Jesús, el Salvador y el Mesías del mundo. Amén. Es hermoso poder tener este tiempo como familia en la fe y poder tocar aspectos que son necesarios. Y creo que la palabra del Señor nos da muchísimos ejemplos de los cuales podemos aprender, porque es la verdad de Dios revelada, sus principios y cosas que nosotros podemos imitar, como dice aquí, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces hay cosas que podemos imitar directamente de los personajes bíblicos, pero también sobre todo, principalmente, sobre cómo actuó Jesús ante los diferentes eventos de la vida para llevar a la salvación a las personas. Te invito a que leamos el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Este pasaje que vamos a analizar tiene que ver con el famoso hombre endemoniado gadareno. Es un pasaje muy interesante, del cual creo que vamos a aprender y a tomar herramientas también que nos pueden ayudar ante las situaciones que se pueden presentar al compartir el evangelismo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, se refiere a Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzadas los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Es un pasaje ciertamente muy impresionante. Si empezamos a usar un poco nuestra imaginación y ver el escenario en el cual se desarrolla este evento, es realmente difícil y de temor. Creo que no es nada agradable lo que se está viviendo ahí. Esta es la historia de un hombre que vive en los sepulcros. Gran parte del ministerio de Jesús lo realizó en el mar de Galilea. Es ahí precisamente en el mar y en todos sus alrededores donde Jesús realiza gran parte o la mayor parte de su ministerio de enseñanza y de sanidades. Y es precisamente en este mar que Jesús llega a las orillas hacia la región de Gadara, y ahí Jesús siente precisamente llegar. De hecho, se había desatado una tormenta en ese mar de Galilea, como también pudiéramos entenderlo como una lucha espiritual para que Jesús también no llegara a esta región de Gadara, porque de alguna manera los espíritus inmundos también sabían y entendían que Jesús se acercaba hacia ellos. Ahí vemos a un hombre con una gran enfermedad espiritual y mental. Un hombre que tiene su hogar en los sepulcros. Un hombre, dice, que tenía una influencia demoníaca bastante notoria, y que tenía una fuerza extraordinaria. Nadie podía atarlo, y cuando trataban de sujetarlo, era capaz de romper los grilletes y las cadenas. Eso nos habla de una fuerza sobrenatural sobre aquel hombre. Y también vemos el esfuerzo de aquella región de poder resolver algo. Aquel hombre lo único que provoca es el terror en aquella ciudad, en aquella región. Y es ahí cuando Jesús llega a ese lugar a tener un encuentro con él. Lo interesante es que en el versículo 6 de este capítulo 5 de Marcos, dice que cuando aquel hombre ve a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Y la influencia maligna que estaba en aquel hombre empieza a cuestionar a Jesús diciendo: ¿qué te hemos hecho? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Y en ese momento Jesús se da cuenta de todo lo que le pasa a aquel hombre. Y Jesús empieza, a través de su palabra de su unción, a tratar de identificar qué es lo que está viviendo aquel hombre. Y Jesús interroga, después de dar la orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y cómo te llamas? Y aquel espíritu maligno responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Algo que tenemos que entender es que el ser humano sin Dios es una puerta abierta en su propio cuerpo y en su propia mente. Si nuestra mente, voluntad y emociones no están rendidas al Señor, si no tenemos su temor en nuestra vida,
si no tenemos la claridad de su palabra en nosotros, entonces somos muy fácilmente víctimas del enemigo. Y sin darnos cuenta abrimos puertas espirituales. Y es ahí donde el enemigo trata de venir y tomar ese lugar y es el control de la voluntad de la persona. Definitivamente este hombre gadareno abrió alguna puerta espiritual. En la región de Gadara se practicaba también mucho la brujería y el ocultismo. Probablemente fue víctima de ello, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él sí nos queda claro que abrió una puerta espiritual. Una de las cosas que nos encontramos cuando empezamos a compartir el evangelio es que una de las situaciones con las que nos vamos a encontrar y enfrentar es que mucha gente se ha contaminado espiritualmente en la brujería, en los remedios, en las filosofías, y todo eso va permeando en la vida de la persona y lo va controlando y dominando. Por eso la importancia de entender que el ser humano, dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, entonces, ¿quién está? ¿Quién está viviendo? ¿Quién está gobernando? Y creo que también parte de la evangelización es esa transformación de vida. La evangelización no es solamente transmitir conceptos, no se trata solamente de conceptos y de crearle una conciencia a la persona, que es parte de, sino es una transformación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de la persona. Y creo que en algún momento de nuestra vida también, y lo hemos visto en nuestras congregaciones o cuando hemos tenido que compartir el evangelio, muchas veces las manifestaciones también de la oscuridad y del enemigo se han hecho manifiestas, y es ahí cuando tenemos que actuar con la unción del Señor para ministrar también la liberación y la sanidad en la vida de la persona. Eso es también importante, que como evangelistas, como discípulos de Jesucristo, lo tengamos muy claro, porque en su nombre podemos echar fuera demonios y podemos ministrar liberación a quien así lo necesite, y entender que el espíritu también puede ser afectado y puede ser afectada el alma de la persona, sus emociones. Y donde no queremos es que el espíritu sea posesionado por el maligno, sino que venga una liberación del alma para que aquella persona pueda rendir todo su ser y su espíritu que le pertenece a Dios le pueda servir. Como dice la Escritura, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Jesús con autoridad ministra, y habrá momentos en que la administración es precisamente el mensaje de evangelización. El poder orar por alguna persona que esté pasando por algún tipo de tormento, angustia, situación mental o espiritual. El poder ministrar con la unción del Señor, ese va a ser precisamente el mejor prefacio para que el evangelio pueda llegar a su vida y a su corazón. La ministración en situaciones así son también para que aquella alma pueda convertirse y pueda darse cuenta del poder de Dios y darse cuenta de quién es el enemigo que ha venido a robar, matar y destruir. Una de las cosas que yo quisiera hoy poderles dejar en su corazón es que Génesis 1:27 dice que fuimos creados, los seres humanos, a la imagen de Dios. A imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó. Creo que todos en algún momento hemos podido observar cómo alguna moneda o billete han perdido su imagen por el desgaste del tiempo o por el maltrato. Sin embargo, a pesar de todo ello, se puede observar de una manera velada la perfección que existía en aquellas monedas. Cuando se tiene la oportunidad de limpiarlas o de pasarlas por un proceso de mejorar su brillo, su esencia, nos damos cuenta de la belleza que estaba oculta precisamente sobre el desgaste, sobre aquellas cosas que maltrataron a la moneda. Así, usando ese ejemplo, creo que también, en un sentido espiritual, el ser humano, nosotros, como este gadareno, el ejemplo de este gadareno, fue
fue deformado por el pecado. La imagen con la cual fuimos creados ha sido deformada por el pecado a través de la historia, de los tiempos, de lo que vivimos, de lo que nos ha tocado vivir, de las experiencias. Todo eso ha deformado lo que realmente Dios quiere que seamos. Y precisamente la evangelización y llevar las buenas nuevas para que la gente pueda experimentar el nuevo nacimiento, la regeneración, es precisamente para recuperar lo que se ha perdido por el pecado y por el enemigo. Ese fue el caso del Gadareno. Él estaba viviendo en los lugares más insalubres, en los sepulcros, viviendo una pesadilla constante, viviendo en la oscuridad, ¿sí? La terrible situación de aquel hombre, ¿sí? De verse en su conciencia prisionero y atormentado por espíritus malignos, y él mismo dándose cuenta de ese encierro espiritual. Pero era prisionero y no podía expresarse, porque las puertas del infierno realmente lo habían acogido. Pero él ahí en su prisión, en su mente, está consciente de ese tormento, pero no puede salir y no puede expresarse, porque necesita un libertador. Esa es la experiencia de las personas que están siendo atormentadas por aspectos malignos. Aquel hombre se hería a sí mismo y había perdido la noción del tiempo. Qué cuadro tan terrible y desolador. La sociedad de aquel tiempo lo quisieron reformar, atándolo. Quizá si hubiese habido alguna clínica psiquiátrica lo hubieran encerrado, hubieran buscado todos los recursos, porque eso es lo que buscamos como seres humanos. Queremos reformar a las personas. Una cárcel realmente no reforma, ni a veces las instituciones reforman. No tenemos esa capacidad, tenemos que ser muy honestos. El único que puede transformar, reformar, es el poder del evangelio. Las instituciones aportarán algo, pero lo que realmente va a cambiar a la persona es el evangelio de Jesús, su presencia entre nosotros, su realidad en nuestro corazón. Mientras aquella sociedad querían ayudar a aquel hombre atormentado con sus propios recursos, los recursos con los que contaban solamente eran cadenas y grilletes, quizá un puñado de hombres para poderlo detener y tratar de dominar, pero de nada sirvió. Se necesitaba algo más que cadenas o grilletes para sanar a ese hombre. Fue solamente hasta que Jesús llegó y le ministró. Y también quiero hacer ese énfasis, no olvides, en la unción del Señor podemos ministrar en señales, milagros, prodigios, en liberaciones. Y esos son también herramientas que Dios va a usar para que la gente pueda ser confrontada con su vida en ese momento, con su pasado, y puedan encontrar el camino hacia la libertad y hacia la salvación. Jesús le ministra liberación y ordena que aquellos demonios salgan del cuerpo de aquel hombre. 2,000 cerdos se perdieron, dice aquí la escritura. Hubo una gran pérdida económica y esto enojó a las personas que vivían en aquella región de Gadara. Se asustaron también y quisieron que Jesús dejara su entorno, ¿verdad? Ellos estaban más preocupados por la pérdida económica y no supieron darle valor a lo que está sucediendo en ese momento. Porque cuando aquellos hombres van y buscan el origen de ese evento de perder aquel hato de cerdos, van y se encuentran con Jesús. Dice en el versículo 15 que ven al que había sido atormentado y que había tenido una legión, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Aquella gente fue testigo del milagro. Pero más que agradecer y de sorprenderse de ese gran milagro que ellos mismos no habían podido resolver, les preocupó más la economía y les ganó más el temor de lo que se estaba viviendo. Y entonces le rogaron que se fuese de esos contornos. El Evangelio de Jesucristo no siempre será bienvenido. La Escritura dice que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. No dice que todos van a aceptar el Evangelio, esa es una realidad. Pero el mandamiento es predicar el Evangelio en todas las naciones, antes de que venga el fin. El mensaje tiene que ser escuchado. El mensaje es una decisión del corazón y de la voluntad. ¿Recibo o no recibo a Jesucristo? ¿Le reconozco como Señor o no le reconozco? Tuvieron mejor testimonio, por decirlo así, aquellos espíritus inmundos que se doblegaron ante Jesús y le reconocieron como el Hijo del Dios Altísimo, más que los hombres de Gadara. Escrito está que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y que se doblará toda rodilla, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Y aún las fuerzas de maldad se tienen que doblegar ante el nombre de Jesús, porque Él es el Señor de señores, el Señor de la luz, el Señor de la verdad. Y aquí está el Señor de la verdad y el Señor de la luz. Su poder transformó, su ministración le cambió la vida a este hombre. Aquel hombre que fue restaurado quiso seguir a Jesús. Jesús decide retirarse de ese lugar, pero aquel hombre va y trata en agradecimiento de buscar a Jesús. Pero Jesús no lo dejó, pero le dio una orden. Le dijo: regresa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y aquel hombre en ese momento se convierte en un gran evangelista. Dice el versículo 20 que inmediatamente este hombre se fue a publicar en Decápolis las grandes cosas que el Señor había hecho con él, y todos se maravillaban. Concluyendo, podemos decir que la sociedad tiene que saber que el enemigo deforma. Hemos perdido esa imagen y semejanza como las monedas y el billete del cual hemos tomado ejemplo en esta mañana. Hemos ido perdiendo esa imagen y semejanza. Pero el hombre trata de reformar con sus propios medios. Nuestros esfuerzos humanos siempre serán en vano. Pero solo Jesús transforma a la imagen conforme a la semejanza del Creador. Yo quiero que te quedes con esto en esta noche. No lo olvides. Mientras la sociedad quiere reformar, el enemigo deforma, pero solo Jesús transforma. La administración, nuestra preparación espiritual para llegar a esas personas que están en alguna enfermedad o en alguna atadura espiritual, la administración y la unción de Dios pueden ser un instrumento maravilloso para que esas personas reciban sanidad en el alma, en el cuerpo o en su espíritu, y puedan entregarse al Señor y terminar como este joven, predicando en Decápolis, en una región que abarcaba 10 ciudades gentiles con influencia griega. Ahí él empezó a hacer grandes cosas y a predicar lo que Jesucristo había hecho con él. Valió la pena que Jesús descendiera de su barca a esa región de Gadara. Valió la pena que él reprendiera los vientos y la tempestad que le impedían llegar ahí, porque se tenía que escribir una historia nueva que hoy recordamos
este joven gadareno es una victoria de la administración de Jesús y es un recordatorio para nosotros de lo que el Evangelio puede hacer y seguir haciendo en el nombre de Jesús. Vamos a orar y espero que esta meditación la sigas guardando en tu corazón. Que el Señor te ayude a seguir extrayendo estrategias y que nos ayude a prepararnos para ministrar a quien lo necesite. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra no vuelva vacía. Este es un tiempo también para ministrar con tu unción y con tu favor. Te ruego, Señor, que en el precioso nombre de Jesús nos des una unción especial para ministrar. Quita el temor de nuestras vidas, prepáranos. Queremos trabajar bajo tu autoridad y en tu autoridad, Cristo Jesús, porque es en tu nombre que haremos proezas. Que en esta noche, Padre Celestial, nos des el descanso y tu palabra siga trabajando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con nosotros ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche en este estudio. Que nuestro único deseo es que nos pueda ayudar en nuestra capacitación personal, que nos pueda inspirar a seguir creciendo. Hoy ponemos simplemente delante de ti los eventos maravillosos que Jesús ha hecho, de los cuales podemos tomar ejemplo para enriquecer el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Que su palabra no vuelva vacía. No dejemos de orar, de leer, de apoyarnos unos a otros. Y sobre todo, que Dios prepare esos momentos donde tendremos que ministrar a otros para que puedan encontrar la salvación, la sanidad y la verdadera transformación y la regeneración que solo Él puede hacer. Bendiciones, la mejor de las noches.